La Ruta de la Seda, un nombre que evoca imágenes de caravanas cargadas de seda y especias. Una vasta red que conecta Oriente y Occidente. Durante siglos, fue un salvavidas para el comercio, pero la Ruta de la Seda era más que una simple ruta comercial. Era un conducto de culturas e ideas. Un lugar donde las historias y los secretos viajaban junto a mercaderes y mercancías, y algunos de estos secretos permanecen envueltos en el misterio. Esta es la historia de los enigmas ocultos de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no era solo un camino para el comercio, era un camino hacia lo desconocido. Junto con sedas y especias, se intercambiaban cuentos de asombro y miedo. Historias de ciudades perdidas, maldiciones antiguas y encuentros sobrenaturales. Estos cuentos susurraron a través de los siglos. Insinúan un mundo más allá de nuestro entendimiento. Un mundo donde los misterios de la Ruta de la Seda siguen resonando. Acompáñanos en este viaje al corazón de estos enigmas. Prepárate para descubrir los secretos ocultos bajo las arenas del tiempo. Imagínate el mundo antiguo, un mundo fragmentado, donde los imperios se alzaban y caían. En el corazón de este mundo surgió una necesidad, la necesidad de conectar, para unir Oriente y Occidente. Y así nació la Ruta de la Seda. No de un solo arquitecto, sino de la necesidad y la ambición. Una red de caminos, forjados por comerciantes y exploradores. Esto no se trataba solo de seda. Se trataba de conectar el poder de la dinastía Han con el Imperio Romano. Un testimonio de la ingenuidad humana y el deseo de conexión. Imagina embarcarte en este viaje, desde los bulliciosos mercados de Chang'an, la capital Han, hasta las vibrantes calles de Antioquía. Cada parada traía nuevas vistas, nuevos sonidos. Alfombras persas cambiadas por jade chino. Especias indias por cristalería romana. Pero se intercambiaron más que bienes, idiomas entrelazados, religiones entremezcladas. La Ruta de la Seda no era solo una ruta comercial, era un crisol de culturas. Un lugar donde convergía el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. El camino menos transitado, peligros y promesas de la Ruta de la Seda. Sin embargo, este viaje no era para los pusilánimes. La Ruta de la Seda estaba llena de peligros. Los traicioneros pasos de montaña desafiaban incluso a los viajeros más experimentados. Los bandidos acechaban, ansiosos por aprovecharse de las caravanas desprevenidas. El implacable desierto albergaba la amenaza de un sol abrasador y vientos huracanados. Pero para aquellos que se atrevieron, las recompensas fueron grandes. Se hicieron fortunas. Se compartió conocimiento. La Ruta de la Seda fue un testimonio de la resiliencia humana y la búsqueda de oportunidades frente a la adversidad. Susurros en el viento. Cuentos de lo sobrenatural. Imagina reunirte alrededor de un fuego parpadeante, el vasto desierto extendiéndose bajo un dosel de estrellas. Los viajeros cansados, después de haber desafiado los peligros de la Ruta de la Seda, encuentran consuelo al compartir historias. Estos no eran solo cuentos de bandidos y tormentas de arena. Estos eran susurros de lo sobrenatural, leyendas transmitidas de generación en generación de comerciantes y nómadas. Historias de Jin acechando en ruinas antiguas, sus ojos brillando con una luz de otro mundo. Cuentos de oasis encantados, que aparecen como espejismos para atraer a viajeros desprevenidos. La Ruta de la Seda, al parecer, era un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el reino de los espíritus se adelgazaba. Cada historia susurrada se sumaba a la mística de esta antigua ruta. Guardianes de la Ruta. Leyendas de espíritus y demonios. Algunas historias hablaban de entidades benevolentes. Espíritus que custodian lugares sagrados a lo largo de la Ruta de la Seda. Se decía que a los viajeros que presentaban sus respetos en estos sitios se les concedería un paso seguro. Otros susurraban sobre criaturas monstruosas, acechando en las sombras de las montañas. Demonios que custodian tesoros ocultos, sus rugidos resonando a través de los cañones. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, sirvieron tanto como advertencias como fuentes de fascinación. Pintaron la Ruta de la Seda como un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban, un lugar donde el respeto por lo invisible era tan importante como conocer la configuración del terreno. Cuanto más se adentra uno en la tradición de la Ruta de la Seda, más se da cuenta de que separar la realidad de la ficción es una tarea casi imposible.
¿Estas historias se originaron a partir de encuentros reales con lo inexplicable? ¿O fueron simplemente productos de la imaginación humana, alimentados por las duras realidades y el aislamiento del viaje? Quizás la respuesta se encuentre en algún punto intermedio. Una mezcla de hechos de la vida real, adornados y transformados a través de innumerables relatos. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura: los misterios de la Ruta de la Seda continúan cautivándonos e intrigándonos, recordándonos que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, perdidos en las arenas del tiempo. En lo profundo del implacable abrazo del desierto de Taklamakan, un secreto duerme, esperando ser descubierto. Enterrado bajo siglos de arena y silencio, se encuentra el fantasma de una ciudad. Lulan, una vez vibrante y llena de vida. Alguna vez un oasis bullicioso, una parada vital a lo largo de la Ruta de la Seda, Lulan prosperó con la savia del comercio, atrayendo a viajeros de todas partes. Las caravanas, cargadas de sedas y especias, encontraban respiro entre sus muros, disfrutando de la hospitalidad de sus habitantes. Sus exóticas mercancías, llenando sus mercados, creando un crisol de culturas y productos. Imagina el corazón de la ciudad, un vibrante tapiz de culturas, donde cada esquina contaba una historia diferente. Comerciantes de tierras lejanas regateando precios en multitud de lenguas, cada uno aportando su propia riqueza cultural. El aire espeso con el aroma de especias exóticas y los sonidos de la música llevados por el viento del desierto, creando una sinfonía única. Pero la prosperidad de Lulan era tan frágil como el desierto que la albergaba, siempre a merced de los elementos. Alrededor del siglo III d.C., la ciudad desapareció, tragada por las arenas del tiempo. Su gente, sus historias, tragadas por las arenas, dejando solo vestigios de su existencia, dejando solo susurros y preguntas que resuenan a través del tiempo, un eco de lo que una vez fue. ¿Qué destino corrió Lulan? El desierto, una amante dura, guarda celosamente sus secretos. La marcha implacable de las dunas, que envolvía lentamente la ciudad, obligó a sus habitantes a huir. ¿O fue un evento más repentino y catastrófico? Un terremoto, tal vez, sacudiendo la ciudad hasta sus cimientos, o una devastadora tormenta de arena, borrándola del mapa en un solo y furioso suspiro. Algunos susurran sobre una plaga, un asesino silencioso acechando las calles de la ciudad, dejando solo casas vacías y miradas vacías. Otros hablan de la disminución de las fuentes de agua, la savia del oasis secándose, obligando a la ciudad a abandonar su hogar en el desierto. Abundan las teorías, cada una tan plausible como la anterior, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. La desaparición de Lulan sigue siendo un enigma, un misterio susurrado en el viento del desierto. A principios del siglo XX, los exploradores, atraídos por los secretos del desierto, redescubrieron los restos de Lulan. Las excavaciones revelaron restos de una ciudad que alguna vez fue próspera, congelada en el tiempo bajo la arena. Entre las ruinas, desenterraron artefactos que insinúan una cultura rica y diversa. Intrincados tejidos de seda, delicadas cerámicas y tablillas de madera inscritas con un lenguaje que aún no se ha descifrado por completo. Estos descubrimientos, si bien arrojan luz sobre el pasado de Lulan, solo profundizaron el misterio de su desaparición. Los artefactos desenterrados no ofrecieron respuestas definitivas, solo pistas tentadoras que alimentaron más especulaciones. ¿Fue Lulan víctima de luchas políticas, sus rutas comerciales cortadas por conflictos, su gente dispersa? ¿O fueron los factores ambientales, el delicado equilibrio del oasis interrumpido, los que sellaron su destino? La historia de Lulan sirve como un conmovedor recordatorio de la dualidad de la Ruta de la Seda. Una ruta tanto de prosperidad como de peligro, donde se hicieron y se perdieron fortunas, y donde incluso las ciudades más grandiosas podían desaparecer, dejando solo susurros y polvo. Hoy, las ruinas se erigen como un centinela silencioso, un testimonio del poder del tiempo y la naturaleza efímera de los esfuerzos humanos. El viento del desierto susurra a través de los muros derruidos, llevando consigo los ecos de una civilización perdida, con sus secretos aún encerrados en la arena. El enigma de Lulan perdura, un recordatorio inquietante de que algunos misterios pueden nunca ser completamente desentrañados.
Se erige como un testimonio del atractivo perdurable de lo desconocido, una sirena silenciosa que nos invita a profundizar en las profundidades ocultas de la Ruta de la Seda. El desierto guarda celosamente sus secretos. Sin embargo, a veces, susurra esos secretos a quienes escuchan. En los últimos tiempos, los susurros sobre Lulán han adquirido una nueva forma: los testimonios de los viajeros modernos. Estos no son arqueólogos experimentados ni historiadores. Son personas comunes, atraídas por la belleza desolada y el misterio inquietante del desierto de Taklamakan. Algunos hablan de sucesos extraños mientras exploran las ruinas. Una inquietante sensación de estar siendo observado. Bajadas de temperatura inexplicables. El débil sonido de la música llevado por el viento solo para cesar cuando se giran para localizar la fuente. Estos sucesos, aunque fugaces, dejan una impresión duradera. Susurran una presencia que perdura mucho después de que la propia Lulán fuera tragada por las arenas. Un viajero, un fotógrafo atraído por la belleza desolada de las ruinas, se aventuró en la ciudad perdida de Lulán, un lugar envuelto en misterio y leyendas. Relata una experiencia particularmente escalofriante, una que nunca olvidará. Mientras preparaba su equipo para capturar la Vía Láctea sobre la antigua ciudad, sintió una presencia extraña a su alrededor. Sintió una mano fría en su hombro, como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse con él. Se giró, esperando encontrar a un compañero de viaje buscando compañía bajo el vasto cielo del desierto, pero no había nadie allí. Solo el viento, silbando entre las ruinas, parecía ser el único testigo de su experiencia. Solo el viento, silbando entre las ruinas, parecía responder a su inquietud. Llevando consigo los secretos de un tiempo olvidado, susurrando historias de un pasado remoto. Otro grupo de viajeros, acampando a poca distancia del sitio principal de excavación, también tuvo experiencias inquietantes. Informó haber escuchado susurros y suaves cánticos en la noche, sonidos que parecían provenir de las profundidades de la tierra. Lo descartaron como el viento jugando malas pasadas a sus mentes cansadas, pero la inquietud persistió. Sin embargo, a la mañana siguiente, la realidad de lo que habían experimentado se hizo más clara. Encontraron extraños símbolos dibujados en la arena alrededor de su campamento, símbolos que no podían explicar, símbolos que se parecían a los encontrados en tablillas antiguas dentro de la propia ciudad, como si los antiguos habitantes de Lulán hubieran dejado un mensaje. ¿Podrían ser estos los restos de rituales realizados por los habitantes de Lulán, cuyos ecos aún resuenan a través de los siglos? Cuyos ecos aún resuenan a través de los siglos, recordándonos que el pasado nunca está realmente muerto. ¿O son estos viajeros modernos simplemente proyectando sus propios miedos y expectativas en un lugar ya impregnado de misterio, un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina? La Ruta de la Seda, un camino antiguo lleno de historias y secretos. Un testimonio de la ambición humana, de los sueños que impulsaron a los comerciantes a cruzar vastos desiertos y montañas. El ingenio y el poder perdurable de la conexión entre culturas, reflejado en cada moneda y artefacto. Sin embargo, también se erige como un duro recordatorio de la naturaleza transitoria de las civilizaciones, de cómo el tiempo puede desvanecer incluso los imperios más poderosos, y los misterios que el tiempo a menudo elige guardar, envueltos en la niebla del olvido. Desde los bulliciosos mercados de ciudades antiguas, donde se intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y culturas, hasta la belleza desolada de las ruinas de Lulán, un testimonio silencioso de un pasado vibrante. La Ruta de la Seda continúa tejiendo su hechizo. Nos invita a explorar, a cuestionar y a abrazar lo desconocido, a seguir los pasos de aquellos que vinieron antes que nosotros. ¿Crees en los susurros de lo sobrenatural que se aferran a las arenas de la Ruta de la Seda? ¿En las historias de fantasmas y espíritus que aún vagan por estos antiguos caminos? ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable en un lugar impregnado de historia? ¿Un escalofrío que recorre tu espalda mientras exploras ruinas antiguas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Queremos saber tus experiencias y teorías sobre estos lugares enigmáticos. Y no olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para obtener más viajes cautivadores al corazón de los mayores misterios de la historia. Únete a nosotros en esta aventura sin fin.